Esta mañana estábamos conversando mi hija y yo y mi esposa después del desayuno y una de mis hijas me preguntó, oye, estábamos escuchando música y salió una canción pues que me gusta, que me gusta. Y hice yo el comentario, esta canción me recuerda tanto a mi adolescencia. Y mi hija me preguntó, bueno, pero cuando la escuchabas y la cantabas, pero no hablabas inglés, ¿cómo le hacías? Pues como todos, nada más la decías, we sure without you, we sure without, y uno le pone el wishation y la exaggeration y todo eso, así es como canta uno en inglés y no le da pena. Uno en México canta sin tapujos y sin nada, canciones en inglés, aunque no le entienda absolutamente nada. Es hasta ahora que vuelvo a escuchar muchas canciones de mi niñez en inglés y digo, ay, ¿de eso habla? Yo estaba diciendo un montón de groserías ahí en la casa en inglés y nadie me decía absolutamente nada hasta que vine acá y aprendí esa diferencia. Qué gusto ver la cara de todos ustedes, qué gusto verles, me da tanta alegría el que hayan hecho el tiempo de venir en esta tarde, aquellos que nos sintonizan en sus casas, gracias por acompañarnos, teniendo tantas opciones y en ocasiones la dificultad más grande es el estar concentrado en una sola cosa, especialmente cuando estás enfrente de la computadora, es difícil concentrarse, porque está la tentación de, ok, voy a abrir otra pestaña y voy a abrir Facebook mientras está el servicio, pero luego voy a abrir otra pestaña para checar mi saldo en la cuenta o lo que sea. En otras palabras, gracias por hacer el esfuerzo de estar acá. Y a todos ustedes que están aquí presentes, muchísimas gracias por acompañarnos. Un aplauso fuerte para ustedes, de verdad, bienvenidos en el nombre del Señor. Y a Héctor y Alicia, es primera vez que están con nosotros, les damos la bienvenida también en el nombre del Señor. Bienvenidos. Hay dos libros de la Biblia que generalmente son sepultados en la tumba del olvido. A menudo son ignorados en mensajes, son ignorados en lecturas personales de los cristianos, simplemente se les ignora. Y es que las historias que tratan, aunque son un poquito difíciles de leer, pero son historias muy importantes en la historia de Israel. ¿A cuántos de ustedes les gustan las historias? Bueno, hoy vamos a tener un momento muy importante porque vamos a recorrer esta historia tan importante de Israel. Se le llama la historia del retorno o el regreso, o más conocido como el periodo de la restauración. Mira, te voy a contar esta historia. Israel salió de Egipto. A este momento se le conoce como el Éxodo. Moisés es llamado por Dios después de haber estado 80 años, 40 en el desierto, 40 viviendo en Egipto, 80 años, Dios lo llama y lo utiliza para sacar a la nación de Israel. A menudo personas dicen, no, es que yo tengo 40 años, tengo 50, tengo 60, yo creo que Dios no tiene un propósito para mí. Bueno, este hombre tenía 80 años y Dios lo estaba utilizando para liberar a la nación. Miles de personas salieron, cruzaron el desierto, pasaron, ¿cuántos años? 40 años en el desierto, dando vueltas, pudiendo haber cruzado en 4 días, tardaron 40 años. El tenor de esta historia es la desobediencia, la constante idolatría de Israel, el que no entendían. Pasan del desierto a la tierra prometida, cruzan el río Jordán bajo el liderazgo de un hombre llamado Josué, el cual les ayuda a conquistar, junto con Caleb, toda la nación. Logran poblar la nación, se convierten en las 12 tribus de Israel y bueno, vemos la historia ahora que cambia al libro de los jueces. Son gobernados por diferentes jueces, entre ellos Sansón, entre ellos Samuel, y finalmente la historia nos dice que el pueblo le exigió a Samuel que instalaran un rey. Y fue entonces cuando la nación se convirtió en una monarquía. Empezaron a prosperar, eso sí. Sin embargo, Dios no se agradó con el espíritu de Saúl y lo quitó del trono. Entonces instaló a David. David gobernó por 40 años y la nación llegó a su mayor prosperidad, pero vendría más prosperidad bajo el rey conocido como Salomón, que era hijo de David. El pueblo Israel jamás había estado en tanta prosperidad, en tanta abundancia, pero llegaron a esa prosperidad por una cosa, porque el rey Salomón, cuyo nombre implica sabiduría y también rey de paz, obedecía a Dios completamente. Pero murió. Entonces su hijo Roboam tomó el reino, lo cual era la monarquía, y empezó a tomar decisiones inapropiadas. Al final se separa entre dos naciones. Israel se convierte en Israel del norte e Israel del sur. Esto ocurre por aproximadamente 250 años en que hay decadencia. Un rey adoraba a Dios, otro rey decidía no hacerlo. Había reyes que ofrecían sus hijos al dios Quemos, el cual era un dios aberrante, hecho de metal, que tenía los brazos extendidos y se le ofrecían niños recién nacidos y los brazos estaban hirviendo, ardiendo al rojo vivo, y estos niños eran ofrecidos a este dios Quemos. La razón es
la idolatría constante de Israel. Esto provocó una cosa, provocó una profecía. Siempre que los tiempos están caóticos, como dice este título, siempre se levantan profetas, o es la esperanza que tenemos. Voces que se levantan en el desierto, apuntando los errores, dirigiendo a la gente, guiándolos hacia el camino correcto. Y se levantó un profeta que dijo, ¿saben? Israel va a ser llevado cautivo. Van a ser deportados a Babilonia por desobedientes. ¿Te has puesto a pensar que en ocasiones el caos que vivimos en nuestra vida y en nuestro matrimonio no es necesariamente porque la otra persona es muy mala? ¿Te has dado cuenta que en ocasiones no es que el esposo o la esposa sea la malvada, sino que a menudo son nuestras decisiones las que nos llevan a un estatus de caos? A menudo son mis malas decisiones, a menudo son las relaciones que tengo a mi alrededor, con quién me junto, con quién me relaciono, provoca a menudo el caos. No siempre el caos viene de parte de Dios. ¿Qué es lo que quiero decir? No siempre el caos viene a causa de otras personas. A menudo el caos que viene a mi vida procede de mí mismo. Israel lo provocó para sí mismo. Así que finalmente la profecía se cumplió, porque todo lo que Dios promete, lo cumple. Dios no es como nosotros los papás. ¿No es cierto? Que cuando lleguemos a la casa, te voy a dar 2. Y llegan a la casa y se le olvida al papá. Se le olvida. Y el niño ni siquiera le recuerda, ¿verdad? Pero si le dice, cuando lleguemos a la casa, mijo, vamos a comer tu mango, vamos a comer un mango. El niño se va a acordar llegando a la casa. Papá, ¿dónde está mi mango? Bueno, Dios todo lo que promete lo cumple. Y Él prometió, si ustedes viven en esta vida de idolatría, van a ser llevados cautivos. Y ocurrió. Vino a Babilonia con el famoso rey que parece trabajo a su nombre, llamado Nabucodonosor, viene y conquista al pueblo y se los lleva deportados a Babilonia. Entre ellos iba un joven que dice la escritura era muy parecido, era muy inteligente, era muy sabio, muy conocedor, llamado Daniel. Fueron deportados juntamente con Ezequiel y muchas otras personas. La profecía que había dicho Jeremías dijo que estarían viviendo allá por 70 años. ¿Qué crees? Después de haber llegado allá a Babilonia, 70 años después, viene un rey llamado Ciro. Y es ahí donde llegamos hasta el segundo libro de Crónicas. Acabamos de recorrer la historia de Israel de una forma como en tipo jet. Y en el libro de Crónicas, la última frase que aparece dice, en el primer año del rey Ciro de Persia, el Señor cumplió la profecía que había dicho a través de Jeremías. Cuando Dios promete, Dios cumple. Dios prometió que iban a ser deportados, pero también prometió que iban a ser rescatados. No sé cuál sea la situación que estés atravesando. Digo, a lo mejor tú no has tenido que lidiar con un familiar que ha contraído la enfermedad, o a lo mejor sí. Tal vez tú no estás lidiando con desempleo, o a lo mejor sí. Tal vez tú todavía sigues teniendo las preocupaciones del seguro social, o del seguro médico, o de migración, y además de eso estás viviendo a través de una pandemia. No sé cuál sea tu preocupación. Pero lo que sí te puedo decir es que el mismo Dios que prometió sacarnos de Egipto es el mismo Dios que promete restaurarnos a la tierra prometida. No sé cuál sea tu dolor, esa angustia que vienes cargando y que hoy en día ya ni siquiera la puedes esconder con una sonrisa, porque aunque sonrías, la máscara nos impide mostrar que estamos sonriendo, pero solamente tú sabes lo que llevas dentro. Bueno, hoy quiero que hablemos de restauración. ¿Cuáles son los elementos de la restauración? Tal vez en tu hogar necesitas establecer relaciones o restaurar relaciones. Tal vez ya tienes semanas, tal vez tienes meses en los cuales esta relación se rompió, tal vez años en los cuales esta relación se rompió. Tal vez tú sigues casado, pero en realidad divorciado emocionalmente y necesitas restaurar esa relación. ¿Cómo procede la restauración? Bueno, la Biblia dice que cuando, después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, Dios puso en el corazón de Ciro el hacer este edicto. Todas las personas que hemos conquistado pueden regresar a su lugar de origen y pueden adorar a su Dios. Eso fue lo que dijo. Lo cual es una maravilla. Imagínate que el gobierno, para ponerlo en palabras más simples y para que todos lo comprendamos, imagínate que el gobierno de los Estados Unidos nos diga, bueno, todos los que quieran regresarse a su país se van con los gastos pagados, no pierden sus derechos. Es más, los que no tengan documentos, les damos la ciudadanía americana y pueden irse a donde ustedes quieran con todos los gastos pagados. ¿Quién dice yo? ¿Verdad?
Ah, ¿nadie? No, qué antipatrióticos. Bueno, es que esto era lo que estaba pasando. Antiguamente estaban como esclavos, tenían que trabajar, tenían que hacer todas pues todo lo que un esclavo tenía que hacer, aunque tenían muchas libertades. Hace poco le estaba explicando a una persona la diferencia entre la esclavitud en la antigüedad y la esclavitud americana. La esclavitud americana tenía el propósito de dañar a la persona y someterla por su color. La esclavitud antigua era un sistema económico donde, ok, tú trabajas para mí, yo te pago, tú tienes derechos, yo tengo derechos, pero soy tu dueño. A diferencia de la esclavitud americana donde era, tú eres una cosa, ni siquiera eres un ser humano, me perteneces y si quiero en este mismo instante te mato. La brutalidad de la esclavitud americana solamente tiene comparación con el holocausto judío. Solamente. Bueno, Ciro, entonces, inspirado por Dios, dice, regresen a sus hogares, regresen a sus países, aquí están los gastos. Mucha gente lo hace, pero mucha gente, como algunos de ustedes, dijeron, no, sáquese, yo no me voy para San José de los Burros. Dijeron algunos, no, nosotros no nos regresamos, nosotros nos quedamos aquí. Algunos de ellos habían trabajado o trabajaban para el rey, trabajaban en las cortes, decidieron no regresarse, pero otros decidieron. Dice la Escritura, luego Dios movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de las tribus de Judá y de Benjamín, para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo. Todos los vecinos, escucha esto, todos los vecinos, sean judíos o no judíos, todos los vecinos colaboraron dándoles objetos de plata y de oro, provisiones para el viaje y animales. Les dieron tantos regalos tan valiosos, además de todas las ofrendas voluntarias. Me llama tanto la atención porque la gente decidió, nos vamos por un ideal. No era, nos vamos porque ya vamos a tener un futuro mejor. No. La motivación de estas personas era, vamos para allá porque tenemos una misión, reconstruir el lugar de adoración. Y esto me encanta, porque muchas parejas, por ejemplo, quieren restaurar su relación, pero no tienen un propósito definido por el cual. Sino es, quiero estar con esta persona porque cuando estoy con él me hace sentir bien. Quiero estar con esta persona porque es que no tengo más a dónde ir. Es que es lo único que conozco. Quiero estar con esta persona porque yo y yo y yo. Y eso es un problema grave. O como la gente que quiere regresar a la iglesia solamente porque dicen, es que extraño ir a la iglesia. Sí, bueno, es que ese no es el punto de la iglesia. El punto de la iglesia no es que extrañes o que no extrañes. El punto de la iglesia es lo que ocurre. La adoración a Dios, la exaltación a Dios, la glorificación a Dios y que como efecto secundario te bendice a ti, nos bendice a nosotros, el escuchar su palabra, el estar presentes. ¿Estamos o no estamos? Gloria a Dios. Bueno, después otro versículo dice en el 64 del capítulo 2, así que un total de 42,000 personas regresaron a Babilonia. ¿Te puedes imaginar si para mí, cuando tenía mis 3 hijas chiquitas, era difícil llevarlas a dar una vuelta porque de controlarlas y toda esa cosa? Imagínate 42,000 personas. Dice, además de 7,337 sirvientes y 200 cantores, tanto hombres como mujeres. A comienzos del otoño, ya en el capítulo 3 dice, cuando los israelitas se habían establecido en sus aldeas y en sus lugares, todo el pueblo se unió en Jerusalén con el único propósito de restaurar la casa de Israel. Una vez más, no creas que yo te estoy diciendo esto, sino que es directamente de la Escritura. La restauración tiene que haber una sola voz, tiene que haber un propósito claro, tiene que haber trabajo en equipo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Comenzaron, instalaron un altar. Fue lo primerito que hicieron. Cuando Noé se bajó del arca, lo primero que hizo Noé fue arrodillarse y construir un altar. Lo primero que hizo Jacob, después de tener el encuentro con aquellos ángeles, fue construir un altar. Adoración a Dios. Lo primero que hizo Abraham, pues, cuando Dios le ayudó, o mejor dicho, le detuvo la mano para sacrificar a su hijo, ¿cómo se llamaba su hijo? Isaac, gracias. Cuando le detuvo la mano, lo primero que hizo Abraham fue construir un altar. Lo primero que hizo Israel después de haber cruzado el río Jordán, ¿sabes qué fue? ¿Sabes qué fue? No, a ver allá en la televisión, allá los que están allá. Exactamente, los de allá sí supieron. Acá lo escuché, construir un altar. En otras palabras, Dios primero, para que ocurra la restauración, principio número uno, tiene que provenir de Dios.
¿Quién puso en el corazón de Ciro que hiciera el edicto para que retornaran a Israel? Dios lo puso. A veces tú quieres insistir en cierta relación y Dios no ha autorizado que tú tengas esa relación. Y tú estás insistiendo, y tiene que ser así, y tiene que ser así. O cierto trabajo, o cierta función, o cierta actividad, tú quieres forzarla cuando Dios no ha puesto en el corazón esa actividad. No sé si me explico. La verdadera restauración tiene que proceder de Dios. Número uno, es el principio que veo. En segundo lugar, toda restauración. Bueno, otra cosa que me doy cuenta es que los israelitas se aseguraron, se curaron, en otras palabras, de la idolatría. El problema de Israel todo el tiempo en el desierto, o en el tiempo de los jueces, o en el tiempo de los reyes, era que siempre caían en idolatría. El primer mandamiento de parte de Dios era: no tendrás dioses ajenos. Bueno, Israel le valía y siempre tenía dioses ajenos. Pero después de esta experiencia en la deportación, en Babilonia, jamás les volvió a pasar. ¿Sabes? Creo que en ocasiones Dios permite ciertas tragedias en nuestra vida, cierto caos, para ayudarnos a ser mejores personas. Y aprendemos la lección. Algunos aprendemos la lección, otros no la aprenden. Pero en el caso de Israel, jamás volvió a caer en idolatría. Jamás. Primer principio. Segundo principio, ya te lo mencioné, la verdadera restauración comienza con Dios. Por ejemplo, los misiólogos y teólogos y varias personas están diciendo que hoy en día las iglesias van a morir. Que las iglesias van a morir. Que aquellos que ya estaban listos para no volver a las iglesias, solamente les hacía falta el caos 2020 para ya nunca más volver. Te digo una cosa, yo creo lo contrario. Yo creo que este caos del 2020 va a despertar este deseo profundo en las personas de buscar de Dios. Yo creo que las tragedias nos mueven. Yo lo puedo recordar. Recuerdo el huracán Mitch allá en Honduras. Tú estabas allá, hermano Will. El huracán Mitch provocó que miles de personas llegaran a los pies de Cristo, al igual que la guerrilla en El Salvador, o la guerra en Nicaragua, o el huracán en la Ciudad de México. Todas estas tragedias provocaron el deseo intenso de las personas de conocer más de Dios. Esto no hace ninguna diferencia. Lo que sí es importante es que estas personas que lleguen a las iglesias lleguen con una mentalidad de cuál es el propósito de ir a la iglesia. No es entretenerme, no es a disfrutar de un show, no lo es, sino es a tener este encuentro cercano con nuestro Dios, el cual dice la Escritura, esta gente lo tuvo. Y lo primero que hicieron fue construir el templo, y lo hicieron. Y hubo gente que los criticó, porque cuando vas a hacer lo bueno, escúchame esto, cuando haces lo bueno, la gente te critica. Cuando haces lo malo, la gente te aplaude. ¿Nunca has visto cuánta gente pone en Facebook? Sí, pues aquí, ¿verdad? Me eché 50 chelas y aquí, ¿verdad? Aquí estoy, mira, y con sus movimientos de cholo, mira, cholo. Y ese tipo de cosas, y la gente, montón de comentarios. Ay, qué bueno, qué bien te ves así de cholo, y te luce. Y dices, ¿cómo es posible? Y pones un sermón, y a nadie le importa. Ya estás de persinado, ya estás de aleluyo, de evangelio. ¿Cómo? Hacer lo malo en ocasiones genera que la gente te aplauda. Hacer lo bueno te ocasiona persecución. Y a los líderes, a Zorobabel, a Nehemías, a Esdras, hubo oposición, porque la gente decía, no pueden estar construyendo el templo, y no pueden hacer esto y esto otro. Es interesante. Bueno, principio número 1, los israelitas se curaron de la idolatría. Principio número 2, toda restauración comienza con Dios. Principio número 3, lo primero es lo primero. Wow, qué profundidad, ¿no es cierto? Y lo segundo es y lo tercero, lo tercero. Lo primero es lo primero, porque una vez más te comento, cuando ellos llegaron a Israel, no dijeron, bueno, primero vamos a establecer nuestras casas, vamos a tener seguridad. Y a pesar de que tenían miedo, lo primero que hicieron fue darle el primer lugar a Dios. Para restaurar tu matrimonio, lo que tiene que ocurrir es que una vez más Dios ocupe el centro de ese hogar, que sea el altar de Dios en ese matrimonio. Y entonces la restauración vendrá. Principio número 4. En esta historia vemos que solamente regresaron los comprometidos. Entonces mi respuesta a los eruditos que dicen que las iglesias no van a funcionar ya más,
Mi respuesta es esta: no, sí funcionaron. En este caso funcionaron porque quienes regresaron fueron los que estaban verdaderamente comprometidos. ¿No? Suena feo decir esto que voy a decir. Pero quienes regresaron a Israel eran aquellos que tenían una ferviente fe, un ferviente deseo, una ferviente identidad de quiénes eran. Ellos sabían que eran descendientes de Abraham. Los que se quedaron, obviamente tenían mejores posiciones en Babilonia, no querían arriesgar. Hay gente que no quiere arriesgar regresar a la iglesia, hay gente que no quiere arriesgar ser cristiano. Pero este remanente fue el remanente que Dios habló, que sería un remanente fiel que algún día retornaría. Entonces yo creo, de verdad, sí creo que vendrá un avivamiento, pero probablemente no con los mismos cristianos que ya estaban, sino con gente nueva, con sangre nueva, con gente que está deseosa. Porque estos que regresaron, seguramente, si pasaron 70 años, seguramente no eran los mismos que habían salido. ¿Me sigues o no? Seguramente no eran los mismos. Pasaron 70 años. Era gente nueva, que habían escuchado: hay una nación donde fluye leche y miel, y que Dios le entregó a nuestros ancestros. Y estos se emocionaban y dijeron: vamos a regresar. Gente nueva, gente de un remanente fiel. Por eso, principio número 4 es: solo regresaron los comprometidos. Me pregunto si tú eres de esos comprometidos. Me pregunto si tú eres de aquellos que piensan: no, es que yo tengo una identidad en Cristo. He sido redimido por la sangre del Creador. Soy parte de la iglesia de Cristo, soy parte de la iglesia del Señor. Tengo esta identidad y lucho por un ideal, el ideal de reconstruir el santuario de Dios. Principio número 5 es: toda restauración, es lo que veo aquí, requiere trabajo en equipo. Porque dice la Biblia que estaban trabajando sacerdotes, estaban trabajando Zorobabel, la palabra que significa, era su nombre, pero significa Zoro, extranjero. Babel es Babilonia, el extranjero en Babilonia, pero su nombre verdadero era Sesbazar. O sea que no había por dónde escoger, ¿verdad? O sea, ni Sesbazar suena bonito, ni Zorobabel suena bonito. O sea que el pobre, por donde sea, tenía un nombre medio raro. Pero el líder, los sacerdotes, los levitas, los jefes, los albañiles, los arquitectos, todos estaban trabajando en equipo. Por eso creo que si las iglesias van a crecer, si las iglesias van a desarrollar, es necesario que haya trabajo en equipo. No era Zorobabel el que hacía solo el trabajo. No era Esdras el que hacía solamente el trabajo. Era un trabajo en equipo. Tú quieres restaurar tu matrimonio y tu familia. No se trata nada más de que ella vaya a terapia. Ay, hermano, que vaya a terapia para que se le quite lo enojona. No, se trata de que los dos trabajen en equipo, que trabajen en conjunto. Cuando alguien viene a la oficina y dice: hermano, es que mi esposo no sabe lo que es esto y esto otro y esto otro. ¿Puedo hablar con tu esposo? Sí, perfecto, claro que sí, viene el esposo, cara larga. Bueno, es que hermano, mire, mi esposa es esto y esto otro y esto otro. Ok, entonces cada historia tiene dos lados. No necesariamente el hecho de que tú me digas tu historia significa que es verdad. Todo el mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Si tú quieres restaurar tu matrimonio, pues tu familia, tu amistad con otras personas, es un trabajo en equipo, no es un trabajo de un llanero solitario. Y esto es lo que vemos en el mensaje. Al final, como toda historia que es comenzada por Dios, hay un final feliz. Lo repito, y ese no es uno de los principios, pero es una gran verdad. Al final de las historias que te acabo de narrar, como toda historia creada por Dios, toda historia iniciada por Dios, termina con un final feliz. Aunque los hombres la lleven por otro lado, Dios la retorna a un final feliz. Dios creó a Adán y a Eva, se fueron por otro lado, Dios lo puso en un final feliz. Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, los romanos lo matan y Dios lo convierte en un final feliz, el Señor resucita. La iglesia es perseguida y lastimada en Jerusalén, pero Dios permite que a través de esa dispersación o evacuación, el mensaje sea predicado por todas partes. Dios hace un final feliz de una tragedia. Dios estará usando este año 2020 para hacer grandes cosas, porque toda historia iniciada por Dios siempre tiene un final feliz. No sé qué estés atravesando, pero una vez más te lo digo: aquel que inició la gran obra en ti no la dejará inconclusa. Aquel que comenzó a trabajar en tu corazón, en tu mente, en tus relaciones, aún en tu salud física, no te va a dejar inconcluso, seguirá trabajando en ti. Pero necesitas recordar que para que podamos restaurar este edificio, o no este edificio, sino esta iglesia que somos nosotros, necesitamos aprender a trabajar en equipo. Necesitamos reconocer que es Dios quien comienza las restauraciones.
Necesitamos entender que nunca es trabajo de una sola persona, es un trabajo en conjunto. Necesitamos recordar que toda restauración comienza con Dios y que algo tenemos que aprender de esta situación. Que obviamente solo regresaron los comprometidos, necesito evaluar mi nivel de compromiso con Dios, con mis hermanos, con los que me rodean, conmigo mismo. Yo espero que tengamos este corazón como lo tuvieron estas personas de regresar, tal vez no a México, tal vez no a Honduras, tal vez no a Centroamérica o lo que sea, pero sí de regresar a ser esa iglesia que Dios creó desde antes de la fundación del mundo, que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. No nada más la iglesia Bamel, sino la iglesia de Cristo en cualquier lugar.